Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Yo y mi casa. Esperamos que este tema sea de edificación para tu vida. Donde quiera que estés en Guatemala, recibe la paz y la fortaleza del Señor. Y si estás viendo y escuchando este tema o lo verás después, fuera de Guatemala, recibe también la fortaleza y la bendición del Señor. Este tema es muy importante para nuestras vidas. Se llama ¿Cómo superar las pruebas? Debemos de superar las pruebas que se presentan en nuestra vida cristiana. Y para este precioso tema me acompaña hoy el anciano George Delicer de Iglesia Yeshua, Palabra y Poder. Hermano George, bienvenido a Yo y mi casa. Apóstol, muchas gracias por este privilegio. Gracias a Dios. Es una bendición compartir con usted este programa. Y gracias a todos los amigos, hermanos, familias que van a salir fortalecidos a través de este tema tan interesante. Gloria a Dios. Nuestro hermano George sirve al Señor ya de muchos años. Él y su familia son una familia bendecida. Ya sus hijos y sus nietos están sirviendo al Señor. Y creo yo que así como él, todos nosotros enfrentamos diferentes pruebas. La Biblia nos habla en 1 de Pedro, capítulo 4 y versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padeciese como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Vemos que la palabra del Señor nos habla que vamos a enfrentar diversas pruebas en el caminar de nuestra vida. Los problemas, las situaciones difíciles vendrán y puede ser que nuestra fe decaiga, puede ser que nos sintamos atormentados o sin salida, pero es ahí donde el carácter y la fortaleza del Señor nos debe de ayudar a superar esas pruebas. ¿Por qué debemos entonces, George, estar conscientes de que vienen esas pruebas? Pues bien, apóstol, la Biblia pues nos habla de que hay diversas pruebas. Entonces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no debemos sorprendernos por las pruebas que pueden presentarse en nuestra vida cristiana. Hay muchas clases de pruebas, como ya se dijo, diversas pruebas. Y dentro de esas pruebas podemos ver que puede haber persecución, tribulación, enfermedad. Puede haber aún una pérdida de empleo, apóstol. Claro. Y eso va a traer dificultad a la persona, a la familia. Y eso puede, si no se tiene el conocimiento, si no se tiene la certeza de la Biblia para enfrentar esas pruebas, puede traernos verdaderas dificultades. Aún puede haber una prueba de alta dificultad. Claro. Que yo le llamo la pérdida de un ser querido. Esa prueba es una prueba de alta dificultad, porque si desconocemos que la Biblia dice que somos peregrinos en esta tierra y que tenemos una ciudadanía en los cielos, vamos a tener dificultades. Por eso es que la Biblia es nuestra enseñanza para superar esas pruebas. Así es. Vamos a ver la diferencia entre tentación y prueba. La tentación es un fruto de las concupiscencias, por ejemplo, la carne o el alma que nos lleva hacia caer en las tentaciones. Una tentación proviene del diablo. Siempre el que va a tentar a los hombres es el diablo. La tentación nos aleja y nos separa de la voluntad de Dios. Y una tentación trae consecuencias negativas en la vida del creyente. La consecuencia del pecado es muerte. Viene la tentación, la persona
por no estar con el Señor, por no tener la fortaleza de Dios, cae en la tentación y la consecuencia de ese pecado es muerte. A diferencia de la prueba es fruto de la vida del Espíritu. En la Biblia vemos que todos los personajes que el Señor tomó como hijos, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, todos son probados. La iglesia cristiana en este siglo va a ser probada. La prueba sí proviene de Dios y es para revelar en nosotros el carácter, la madurez o elevarnos a un nuevo nivel. La prueba nos acerca a la voluntad de Dios y trae como consecuencias siempre cosas buenas y positivas que nos van a dar vida, nos dan una enseñanza, nos dan una lección y nos atrevemos incluso a superar esas pruebas. Por eso es que el cristiano debe de saber la diferencia, George, entre tentaciones y pruebas. Dios no tienta a nadie. Nosotros de nuestras concupiscencias, el diablo propone la tentación, pero nosotros caemos en esas tentaciones si no vivimos en santidad, si nos alejamos del Señor, si nos alejamos de la palabra. Pero las pruebas que vamos a enfrentar, como tú bien explicabas al inicio, son diversas, son diferentes, pero con el carácter y la fortaleza del Señor, el Espíritu Santo obrando en nosotros, superamos esas pruebas. Claro que sí, apóstol. El conocimiento, como ya lo dije, el conocimiento de la palabra nos ubica. Como usted explicó, la prueba que viene de Dios para su pueblo, para sus hijos, siempre será para bendición, para llevar al creyente, a la familia, a una iglesia, a un nivel mayor en el reino. Entonces, esto nos hace entender que nosotros debemos estar preparados para cualquier prueba que pueda presentarse a nuestra vida. Así es. La prueba de Dios, como lo revela en el libro de Deuteronomio, dice que Él probó al pueblo de Israel en el desierto para ver qué había en su corazón. Pero déjeme compartir, apóstol, con usted y con todos los hermanos que nos ven, que Dios en su infinita misericordia, cuando el pueblo anduvo por el desierto, dice la Escritura, que su vestido jamás se desgastó, que sus pies no se hincharon. Así es. Tuvieron hambre y Dios les proveyó. Y Dios les proveyó el maná. Tuvieron sed y Dios les dio agua. Entonces, esta es la enseñanza que nosotros debemos de conocer, porque aún en medio de las pruebas, Dios está con nosotros. Amén. Para fortalecernos, para que podamos creer en su palabra y que nosotros podamos aún influenciar a otros a través de esa prueba que está llegando a nuestra vida. Así es. Importante reconocer que en medio de esas circunstancias, en medio de esas pruebas, el creyente no está solo. Vemos que la mano del Señor, y tú pusiste el ejemplo de Israel en medio de esas, en ese desierto que estaban atravesando, siempre estaba la mano de Dios de protección, de cuidado. La Biblia dice que una nube los cubría de día y un fuego los guiaba de noche. Amén. Entonces vemos y entendemos que también entonces cualquier prueba, cualquier circunstancia difícil de creyente, debemos de esperar que Dios hable, que Dios nos renueve, que Dios nos dirija. Incluso en un momento nos puede detener. Dice que la nube se detenía, amén, el fuego se detenía y el pueblo se detenía también. Y entonces es importante entender que muchas veces esas pruebas, George, que vienen a nuestra vida, a veces son momentáneas, a veces llevan un plazo más largo. Y hay personas que van a ser probadas durante mucho tiempo, un periodo determinado de tiempo. Pero lo más importante de saber, si tú estás en una prueba, es de que debemos de aprender a depender de Dios, a confiar en el Señor, a tener la fe suficiente, porque Abraham fue probado, José fue probado, en fin, pudiéramos pasar aquí con cada uno de los personajes. Así es, apóstol. El Señor Jesús, estando en el desierto, fue probado y tentado, y vemos cómo el Señor, el Padre, siempre estaba ahí al cuidado de sus hijos. Así es, apóstol, y usted mencionó a Abraham. Abraham fue un hombre que es llamado el padre de la fe. El padre de la fe,
porque desde su llamado él le creyó a Dios. Nosotros a veces preponderamos la prueba de cuando Dios le pide a su hijo, a Isaac, a Abraham, pero quiero comentarle, apóstol, que Abraham ya había sido probado 2 veces anteriores. Claro. Él había sido probado cuando Dios le pide, le dice que deje su tierra, deje su parentela, su casa. Miren, qué tremendo, apóstol. Así es. Eso es que Dios le pida a alguien que haga eso y que Abraham de una manera fiel, creyéndole a Dios, lo haga. Salga de su zona de confort, ¿no? Salga ahí de todo lo que era cómodo para él, de sus conocidos, de su familia, de sus parientes cercanos, y vete a la tierra que yo te mostraré, fue la orden. No sabía, ¿verdad? ¿A dónde? ¿A dónde iba? Ni cuánto tiempo Sí, iba a tardar. Es algo que verdaderamente es un ejemplo que deberíamos nosotros, todos los hombres, mujeres, pueblo de Dios, imitar, creer, porque es algo importante. Por ejemplo, Abraham también fue probado cuando él conversó con su sobrino Lot y le dio a escoger la tierra. Abraham no dijo yo me iré aquí y tú te vas allá, no, que él le dio a escoger. Entonces, ¿qué sucede ahí con Abraham? Primeramente, cuando abandona su tierra, él estaba abandonando su pasado. Cuando da a escoger a Lot el lugar que él debía de irse, que él quisiera irse, está abandonando un presente próspero. Eran riquísimos, pero cuando ya Dios lo prueba, cuando le pide al hijo de la promesa, al hijo de la promesa, esto es verdaderamente impactante, porque allí Abraham estaba desechando, estaba caducando a su futuro, a su descendencia, porque Dios le había prometido que en Isaac serían benditas todas las naciones. Qué lindo. Ese es hermoso, hermoso, pero a él no le importó. Fue y iba a entregar a su hijo. La prueba de dejar el pasado era fácil, pero ¿qué tal depender del futuro? Depender ¿no? del y futuro. Saber que era ese fruto, esa promesa que Dios había dado. Pero confiando en la fe, superó la prueba. Amén. ¿Verdad? Así El es. Señor en su misericordia detiene ese cuchillo que se le iba a ser clavado a Isaac por su padre Abraham, y es Dios el que bendice a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Israel. Y de esa promesa nosotros también tenemos que tomar esa confianza. ¿Dependes de Dios en la prueba o dependes de tus propias fuerzas? ¿Has confiado en el hombre, en lo que puedes hacer? George, qué importante es entender entonces que debemos de depender de Dios. Mucha gente está no saliendo de la prueba o no tiene la prueba superada, como decimos, porque simplemente está confiando en sí mismo, está esperando que alguien más lo ayude o le saque de la prueba, cuando debemos como creyentes depender totalmente de Dios, como este ejemplo de Abraham. Por supuesto, apóstol, pero esto está sucediendo y sucedió también en la antigüedad. Está sucediendo hoy, apóstol, porque muchas iglesias están enseñando de diferente manera al pueblo. Así es. Lo están enseñando de diferente manera, porque los enseñan a que sean prósperos y que van a ser felices siempre. No les enseñan. Y que con lo que tengan o como puedan van a salir adelante. Exactamente. Y aún hay unas enseñanzas en las diferentes iglesias, apóstol. Yo he escuchado algunas que ellos consideran a nuestro Señor a su servicio. Wow. Y le piden, le exigen algo que está sucediendo en sus vidas. Ellos no van a poder superarlo porque ellos no tienen la enseñanza bíblica. Claro. No han alcanzado esa madurez para poder superar las pruebas. Así es. Y se enfoca nada más en el yo, en el presente, en lo que se puede hacer humanamente. Y vemos que la Biblia nos habla de depender de Dios, de confiar en el Señor. Muchas veces no entendemos por qué viene la prueba.
Muchas veces no sabemos lo que Dios quiere trabajar en nosotros, pero es ahí donde debemos de aprender a humillarnos, a tener la humildad de reconocer, de decir, Señor, yo estoy dependiendo de ti, yo confío en ti y tú tienes el poder para que yo pueda con tu ayuda superar esta prueba, confiando en la palabra y la fortaleza del Espíritu Santo. El libro de Proverbios dice en el capítulo 17 y en el versículo 3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Mire qué importante es que el libro de Proverbios nos da la enseñanza de que así como los metales, en este caso la plata y el oro, se prueban con ese fuego, se prueban en el horno y se les quita la escoria, se les quita lo impuro, así Jehová prueba los corazones del cristiano. George, ninguno de nosotros pasaremos en esta vida sin ser probados, cada uno en diferente nivel. Si tenemos todavía escoria, pecado, que cosas que no queremos dejar o depender de Dios, si hay orgullo, vanidad en nuestra vida, es Dios el que nos mete a ese fuego de prueba para limpiarnos y sacarnos como Él quiere. Por supuesto, apóstol, y esto pues nadie puede decir que es perfecto. Algunos hemos ya pasado por diversas pruebas, otros vamos a pasar aún por esas pruebas para, como usted ya dijo, irnos limpiando de lo que aún nos afecta en nuestra vida. Así es, y todos diferentes. No se puede decir, esa prueba la voy a pasar yo, ¿verdad? Sino que es Dios el que sabe qué es lo que debemos de purificar en nuestros corazones. Tus pruebas son diferentes que las mías y son diferentes de nuestros hermanos que nos ven, y puede ser que algunos sean para muchas pruebas muy fáciles y para otros muy difíciles. Así es, pues, porque verdaderamente, como ya se habló, hay pruebas de alta dificultad, ¿verdad? Yo, por ejemplo, apóstol, yo pasé una prueba de alta dificultad en la familia, en mi familia, con mis hijos. Mi esposa tuvo una situación muy delicada. Enfermó de muerte, tuvo un espíritu de muerte y nosotros preocupados de alta manera, yo fortalecido en el Señor y tuve que internar a mi esposa en un hospital porque la prueba era de alta dificultad. Pero estando en el hospital, los médicos, apóstol, esto lo comparto a manera de testimonio. Aleluya. Para que los hermanos, los amigos que nos están viendo, las familias, puedan tomarlo, ¿Qué es lo que quiere Dios cuando lleva a una persona a una prueba de alta dificultad? Mi esposa es una mujer que caminaba en el Señor, que era siempre dispuesta, y le sucede esto. Y voy y la llevo al hospital y el médico dice que tiene que caer en observación porque no la encontraban. ¿Qué tenía? Y ya para dejarla yo me inclino, apóstol, en la cama donde estaba y le oro al Señor. Y estando orando, el Señor me muestra, me revela qué era lo que Él deseaba que sucediera en nuestra vida. Y fue algo hermoso, apóstol. Qué lindo. Fue algo hermoso porque mis hijos, quiero compartir esto, mis hijos estaban en el Señor, pero no estaban firmes, no estaban perseverando como el Señor requiere en su palabra, que nosotros debemos hacer todas las cosas para Él, hacer lo que a Él le agrada. Entonces Él me muestra que esto era lo que quería el Señor, porque si no, se iba a llevar a mi esposa. Wow. Entonces voy al hogar en esa noche, reúno a mis 3 hijos y les hablo, y esa noche fue una noche bendita, gloriosa, porque mis hijos hacen una promesa de cambiar su vida, y al otro día voy y voy a traer a mi esposa, y mi esposa bastante bien y tuvo una mejora y el Señor la sanó. Aleluya.
Y dice, vio aplicada la palabra que dice, ordena tu casa, Amén. ¿verdad? Y el Señor ordena la casa y muchas veces va a utilizar la prueba o las pruebas para que nos ordenemos, para que nos ubiquemos en la perfecta voluntad del Señor. Las dificultades son a menudo los instrumentos por medio de los cuales Dios nos prepara para cosas mejores. Mire qué preciosa esa frase, la escribió H.W. Beecher. Las dificultades son a menudo los instrumentos por medio de los cuales Dios nos prepara para cosas mejores. Y qué importante es que entonces reconozcamos que en medio de las pruebas, de las circunstancias difíciles, debemos de tener sabiduría, debemos de tener la humildad de reconocer, bueno, me he desviado del camino del Señor, está desordenada mi vida, mi casa, no entiendo lo que Dios está haciendo en mi vida, no he obrado con fe. Todo eso debe de ser una reflexión para el creyente para ubicarse en la perfecta voluntad del Señor. Claro que sí, apóstol, porque como yo comentaba anteriormente, de la manera que nosotros soportamos la prueba, la vamos a superar. Pero si la soportamos con nuestra propia prudencia, con nuestra manera de pensar, no vamos a superarla. Debemos conocer la Escritura para que nosotros podamos entender qué es lo que está pidiendo Dios de nosotros. Y cuando nosotros vamos superando esta prueba, estamos mostrando el crecimiento espiritual que hemos tenido a través de los años de creer en nuestro Señor Jesús, a través de ser sus discípulos, ¿verdad? Hay una madurez espiritual, conocemos a la palabra y sabemos que la prueba es temporal. Amén. Que no va a ser para siempre. La prueba va a ser superada creyendo en la palabra. Entonces esto nos lleva a nosotros a ser creyentes, discípulos de Jesús, que podemos ayudar a otros hermanos a que ellos en la prueba, en la situación que estén pasando, puedan ellos también superar la prueba. Así es. Y esto es un fiel reflejo de, por ejemplo, cuando estamos en la escuela o en la universidad, pues se nos está capacitando, se nos está dando toda la información. Usted agarra tal vez sus libros de texto, pasa ciertos tiempos que el maestro le explica, pero viene el examen, viene la prueba, viene el test y ahí está usted solito. Usted no puede decirle al pastor, pastor, pase usted por mí la prueba. Usted no puede decirle a su padre o a su madre, pase usted, papá o mamá, la prueba por mí. No, cada uno seremos probados. Dios quiere ver cómo está nuestro corazón, identificar eso. Y principalmente, para que no nos sorprendan esas diversas pruebas, debemos de entender que esta prueba tenemos que superarla con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, y nos llevará a ser fortalecidos y también a seguir adelante. Si ya tal vez pasamos del primer nivel, viene el segundo nivel, viene el tercer nivel. Dios está purificando a su iglesia. Iglesia que estás pasando por alguna dificultad, por alguna prueba, algo que tú sabes que estás en la mano de Dios, pero para tu comprensión o para tu alma es muy difícil. Aún como decía el hermano George, alguna enfermedad, algún tiempo de crisis, algún momento de situación estrecha. Confía en el Señor. Si estás viendo y sintonizando este programa, envíanos tu petición de oración. Nuestro hermano George Delicer y un grupo de ancianos acá en Iglesia Yeshua Palabra y Poder estamos orando, intercediendo por todas las peticiones de oración. Si tienes alguna pregunta o comentario, escríbenos. En un momento continuamos con más de este interesante tema, cómo superar las pruebas. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa. Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz. En mi corazón,
sentir tu amor. Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz en tu corazón y sentir tu amor. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo me hace descansar, aún sobre el mar caminaré, aún sobre las nubes volaré. Te necesitamos, Jesús. Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz en mi corazón, sentir tu amor. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo me hace descansar, aún sobre el mar caminaré, aún sobre las nubes volaré. ¡Oh! Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo me hace descansar, aún sobre el mar caminaré, aún sobre las nubes volaré. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo me hace descansar, aún sobre el mar caminaré, aún sobre las nubes volaré, aún sobre las nubes volaré, aún sobre las nubes volaré. Tú eres lo que necesito, Jesús. Oh. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa. Gracias a todos nuestros amigos y hermanos que están viendo y escuchando este programa. Un saludo muy especial a Coca Enríquez, a los esposos de Elícer Figueloa, al hermano Rubén Darío, a la hermana Kela González, un abrazo, que se recupere pronto, hermana Kela. Hermana Reina Isabel Cetino, hermano Higinio García, Alicia Herales
Gladys Méndez. Y a ti que nos estás viendo, escuchando, comparte este tema. Invita a todos tus contactos, a tus amigos en las redes sociales, a que estén con nosotros todos los sábados a las 6 de la tarde en el programa Yo y mi casa, y los domingos a las 10 de la mañana en la transmisión en vivo del servicio de Iglesia Yeshua, Palabra y Poder. Está conmigo el anciano George Delisser hablando de este tema tan interesante y tan importante de cómo debemos como creyentes superar las diversas pruebas. En el Evangelio de Lucas capítulo 8 vemos la enseñanza del Señor acerca de la semilla. Y en el versículo 13 habla la palabra de Dios y dice así: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero éstas no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. George, tú y yo hemos conocido personas que empiezan en el caminar cristiano, pero como no tienen raíces, como no tienen fundamento de la palabra, como son llevados por cualquier viento de doctrina, como tú bien explicabas, porque hay falsas enseñanzas incluso dentro de las iglesias cristianas, esas personas no tienen raíces y al venir la prueba se desaniman y se alejan del Señor. Vemos en la Biblia el ejemplo precioso de Salomón. Salomón, a su corta edad, fue probado, tenía que dirigir al pueblo. Ya Dios había destinado el tiempo para su padre David y Salomón iba a ser probado. Sí, apóstol, es bastante interesante conocer esta historia, pero cuando usted habla de que muchos creyentes se alejan, apóstol, es porque no tienen un corazón verdaderamente para el Señor, no tienen un corazón limpio, un corazón que pertenece al Señor, ¿verdad? Un corazón que no ha sido probado, ¿verdad? Entonces por eso se alejan. Y esto sucedió con Salomón. Salomón, por ejemplo, iba a ser rey, iba a dirigir al pueblo de Israel. Y él, como usted ya dijo, fue probado por Dios, y lo probó de tal manera que si nosotros fuéramos probados de esa manera, no sé qué pasaría con nosotros. Porque él le dijo, se le aparece en sueños y le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y estás hablando del Dios Todopoderoso. Amén. Le podía dar todo lo que él pidiera. Todo lo que él pidiera. Pero algo interesante para nosotros, y esta es una manera también que nosotros vamos a superar las pruebas. Porque cuando nosotros depositamos en Dios nuestro corazón, cuando nosotros vemos en nuestros hermanos, en la familia, poniéndola en primer lugar, nosotros vamos a salir adelante de cualquier prueba. Porque Salomón pidió sabiduría. ¿Para qué pidió sabiduría a Salomón? Para guiar a un pueblo que se le había encomendado, un pueblo el cual iba a ser responsable. Es decir, pensó en el pueblo. Tenía una gran tarea por delante: gobernar a esos millones de personas con todos los recursos que ya su padre David había adquirido. Tiene esa gran tarea a una corta edad y pidió al Señor sabiduría. Dios probó su corazón. Claro, Dios probó su corazón, apóstol. Y algo que verdaderamente entonces es cuando nosotros entendemos el nivel de la prueba cuando viene directamente de Dios. Dice la Escritura que no solo le dio sabiduría y le dio todas las cosas que no había pedido. Eran añadiduras. Por supuesto, ¿verdad? Y ustedes conocen la historia, todos conocemos la historia de Salomón, ¿verdad? Que no ha habido otro tan sabio como él. Así es. Pidámosle al Señor la sabiduría. ¿No entiendes la prueba? ¿No sabes lo que vas a hacer? Tal vez te ha faltado sabiduría para tomar decisiones. Tal vez esas decisiones son las que te han llevado a creer que tú estás en prueba cuando no es una prueba de Dios. Eso también para un creyente es muy difícil. ¿Será que es tentación? ¿Será que es prueba? ¿Será que yo mismo me metí en este gran problema? Y muchas veces
el cristiano también debe de reconocer. Eso se quiere adquirir, se lleva a la adquisición de sabiduría. Debe de reconocer que por sus malas decisiones está en esa situación tan difícil. Por falta de sabiduría, por no oír el consejo de la palabra, por no escuchar el consejo de sus padres, por no escuchar el consejo de sus pastores, el cristiano se mete a problemas, no a pruebas. Las dificultades pueden venir a nuestra vida, pero en medio de esas dificultades se esconde una oportunidad. Y cuando estamos en la mano del Señor, debemos de ver que esa prueba, esa dificultad nos tiene que llevar a madurar, a crecer. Libro de Proverbios capítulo 24 y versículo 10, en la versión tradicional, que es la versión de la Biblia Reina Valera, puede cambiar, pero estas dos versiones creo yo que nos amplían un poco el panorama y usted va a entender más acerca de la prueba. Proverbio 24:10 en la Biblia de las Américas dice: si te desanimas cuando algo anda mal, tu fuerza no es gran cosa. Mira qué importante, George. Sí, si te desanimas cuando algo anda mal, tu fuerza no es gran cosa. Y la versión de la Biblia al día dice: eres de baja calidad si no puedes soportar la presión de la adversidad. Así que también nuestra calidad es probada. Decimos que amamos al Señor, que servimos a Dios, que le creemos al Señor, que no importa lo que venga. Bueno, puede ser que en la prueba se nos revele la calidad. Y la presión, la adversidad, la dificultad, debemos de resistirla confiando en el Señor. Claro que sí, apóstol, porque como ya lo dijimos, las familias, las personas están siendo llevadas a un nuevo nivel a través de la prueba. La prueba vamos a soportarla con gozo, ¿verdad? La Biblia nos enseña que amados míos, dice Santiago, ¿verdad? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice la Escritura, produce paciencia. Produce paciencia. Y mire qué interesante, apóstol, porque cuando el apóstol Santiago habla de paciencia, lo mismo dice el apóstol Pablo ya en Romanos, en el capítulo 5. Él dice que la prueba produce paciencia. Interesante. Así es. Hablando lo mismo, porque fueron hombres que sí pasaron pruebas difíciles, pero fueron superadas esas pruebas. Y aún dice la Escritura que aún en medio de la prueba ellos estaban con gozo. El apóstol Pablo estaba en la cárcel junto con Silas, encadenado hasta lo más profundo, a un cepo, y aún ahí dice la Escritura que estaban cantando y alabando al Señor. Cantando y alabando al Señor. Y lo que sucede es la manifestación gloriosa de Dios cuando el Señor conoce a sus hijos, conoce a su pueblo, conoce a aquellos hombres, a aquellas mujeres que están siendo probados en su fe. Ellos, venga lo que venga, jamás van a claudicar, van a seguir adelante porque saben que esto les va a producir a ellos una nueva bendición en Cristo. Así es. Y todo está en la perfecta voluntad de Dios. Estamos padeciendo por el Señor, estamos siendo probados por el Señor. Y debemos de entender que va a llevar un tiempo. Se puede tener paciencia horas, se puede tener paciencia días, pero cuando la prueba dura semanas, cuando la prueba dura meses, hay pruebas que duran años. Así que debemos de esperar en el Señor, tener la paciencia y la confianza en el Señor. ¿Cómo superar las pruebas? Vamos a darle algunos de los consejos bíblicos para que usted y yo podamos superar las pruebas. Primero, si estás en una prueba, debes de mantenerte en la oración y en el ayuno. No podemos superar una prueba, hermano George, si nos separamos de Dios, si nos alejamos del Señor. El creyente está siendo probado todos los días en diferentes pruebas, diferentes circunstancias. La iglesia de los tiempos finales será probada y la iglesia debe de permanecer en la oración y en el ayuno. Así es, apóstol. La Biblia nos enseña que
separados de mí, dice el Señor Jesús, nada podéis hacer. Entonces, cuando nosotros introducimos esta palabra a nuestra mente y la establecemos en nuestro corazón, de ahí para adelante nosotros vamos a caminar creyendo en nuestro Señor Jesucristo, orando, siguiendo el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Amén. Él oraba, ¿verdad? Ayunaba. Entonces nosotros tenemos que ser discípulos del Señor Jesús, porque la Escritura habla que cuando vinieron las pruebas difíciles, Jesús le dice, todos se fueron, y le dice a sus discípulos, vosotros también queréis iros. Entonces ellos dicen lo que ya yo expliqué, separados de mí, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces nuestro Señor Jesús, ya cuando estaba en el tiempo final, ya de su partida al cielo, habla con sus discípulos y les dice unas palabras contundentes. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Os otorgo un reino como mi Padre me lo otorgó. Mire, apóstol. Aleluya. Esos son los verdaderos discípulos del Señor. Aquellos que permanecen en cualquier clase de prueba, cualquier situación no van a volver atrás, no van a mirar atrás. Ellos siguen porque saben que la prueba que están pasando, como ya dijimos, proviene de Dios o es permitida por Dios para que nosotros sigamos adelante. Amén. No para retroceder. El cristiano debe de también estar firme en la palabra del Señor. Debe de meditar en la palabra del Señor. Debe de estar escudriñando las Escrituras. Ahí el ejemplo nos es dado, dice la Biblia. Si queremos superar la prueba, debemos de tener la palabra profética más segura. Esa palabra que nos sirve para defendernos y también para atacar. ¿Cómo podemos resistir? ¿Cómo podemos perseverar? ¿Cómo podemos alentar a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu? Es con la palabra del Señor. Así es, apóstol. Porque por eso la Escritura nos lleva a partes contundentes de la Biblia, ¿verdad? Porque si nosotros no buscamos el reino, ¿verdad? No buscamos al Señor, ¿verdad? Nosotros vamos a ser escasos para poder resistir la prueba, ¿verdad? Por eso la Escritura dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Entonces, si yo soy un hombre, si usted es una mujer, un hermano o una hermana que está caminando en las cosas del Señor, dice que las demás cosas van a ser añadidas. Entonces, la prueba que se esté pasando, apóstol, va a ser añadida la salida. Amén. Va a ser añadida la solución. De una u otra manera, si es una prueba en la que Dios está actuando para bendecir a su pueblo, el hermano, la iglesia, la familia va a salir adelante. Y eso de hablar de la solución también es entender que puede ser que no sea la que usted quiera. Amén. En la Así prueba es. hay que entender Sí. que yo quiero que ser probado, pero que se solucione de esta manera. Y Dios puede ser que nos lleve a otra cosa, de otra manera, de otra circunstancia, por otra vía, una manera incluso sobrenatural. Dios puede propiciar la salida de esa prueba, pero las soluciones no es solamente cuando yo las quiero, como yo las quiero, y menos a darle órdenes a Dios, porque yo lo quiero que se haga de esta manera. Recuerdo el caso de Naamán. ¿Me recuerdas que sí. Naamán llega a decir, pero si en otro lado hay mejores aguas que este río Jordán, sí, ¿verdad? apóstol. ¿Cómo me voy a sumergir yo? Y yo quería que el profeta me saliera, me impusiera la mano. O sea, a su manera quería que se solucionara la prueba que tenía muchos años ya de Sí. enfermedad. Y vemos cómo es que tuvo que ser humillado Naamán, Sí. reconocer su debilidad, su interior, pero fue sanado. Fue la prueba superada. Después de que quitó su orgullo, su fortaleza, su confianza en sí mismo, o incluso su confianza en cosas que él creía que eran mejores. Debemos de aprender a depender de Dios, y eso está en la preciosa palabra de Dios. Por supuesto, un cristiano que va a superar las pruebas no deja de congregarse. Amén. George, tú y yo tenemos grandes y claros ejemplos de mucha gente que cuando viene la prueba se deja de congregar.
cree que eso no debe de existir. Y vemos que la Biblia nos habla que seremos probados. Sí, apóstol, eso es interesante porque la Biblia en Hebreos nos habla de que no debemos, lo que usted ya dijo, dejar de congregarnos porque muchos tienen por costumbre. Entonces, Y van a ser probados. y van a ser Fuera de probados. la iglesia, el mundo será probado, Exacto. el no creyente, y los creyentes seremos probados también. Claro que sí. Entonces, cuando somos probados y nos hemos alejado de Dios, decimos, como la mayoría a veces decimos, ¿verdad? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Y ponemos muchos argumentos a nuestro favor. Yo esto, yo lo otro. Si yo tan bueno. Y nos vamos ahí echándonos flores, ¿verdad? No me merezco esto. Pero no sabe que su vida espiritual ha tenido un deterioro, Claro. ha tenido una caída, no ha estado en su congregación recibiendo esa palabra, recibiendo ese consejo, recibiendo esa administración del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces eso lo va a llevar a él a entrar en dificultades. Pero qué bueno, apóstol, porque si es un creyente que va a reflexionar, el Señor lo va a hacer entender y va a regresar. Tiene que regresar a la casa. No debemos de dejar de congregarnos. Las pruebas vienen para el mundo, vienen para la iglesia. Así que debemos de superar las pruebas, no dejando de congregarnos, Amén. de recibir la instrucción y de servir al Señor. También es importante que si se está pasando una prueba, tengamos la humildad de solicitar la ayuda y el consejo. Para eso Dios dejó a los ministros, para eso Dios dejó a los ministerios. Debemos de solicitar siempre en medio de la prueba el consejo y la ayuda de hermanos que tengan la capacidad de darnos la sabiduría o de darnos la palabra adecuada para que vayamos entendiendo la prueba. Por supuesto, apóstol, toda la Biblia tenemos respuestas. Tenemos respuestas porque, por ejemplo, Santiago nos dice que si está alguno enfermo, ¿verdad? Llame a los ancianos. Llame a los ancianos. Si estás pasando por una prueba, que llame a los ancianos y que la oración de fe, dice, ¿va? Así es. Sanará y que lo unjan con aceite. Entonces ahí está la solución. Claro. Pero cuando uno deja de congregarse, verdaderamente va a tener dificultades. Pero Dios siempre va a actuar. Si no hay un pastor, si no hay un anciano, si no hay un líder al cual podemos solicitar una ayuda o un consejo, la prueba se siente agobiante. Y al reto, George, tú y yo hemos pasado pruebas y seguramente tú has pedido la ayuda y el consejo y la otra persona le dice, pero usted lo que debería hacer es esto, esto y esto. Y uno se queda, bueno, sí está fácil la cosa. No era tan difícil Así y no es. era tan imposible. Es Dios el que le revela a sus siervos, a sus siervas, cómo podemos salir adelante de la prueba. Por supuesto, ¿verdad? Las pruebas a veces no son reveladas. Las pruebas a veces no las podemos palpar. Pero lo que sí podemos palpar a través de la palabra es la salida, ¿verdad? Es cómo nosotros debemos de actuar cuando estamos en una prueba. Nosotros por eso es el conocimiento que debemos de tener de la palabra. Amén. Nosotros, los cristianos, los miembros de congregaciones, hermanos en Cristo, discípulos del Señor, debemos saber que estamos expuestos a la prueba. Y aún los líderes, todos los ministros, los ministerios, seremos probados. Así es, apóstol. No hay nadie que escape a una prueba de esa naturaleza. Por ejemplo, tenemos el gran ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo fue un hombre que fue probado de muchas maneras. Y una de las pruebas que, hablando de Pablo, George, dice la Biblia, le he rogado a Dios que quite de mí esto y no me lo ha concedido, pero ya había en él paz. Ya entendió qué era lo que estaba pasando y tuvo paciencia, que es uno de los requisitos para superar las pruebas, que tuvo la fortaleza del Espíritu Santo, que también es requisito para superar la prueba. Entonces, la salida no es la que él quiere, Amén. sino es depender de la voluntad de Dios. Exactamente, así es. Y esto es interesante que nosotros podamos entenderlo y comprenderlo, porque no es como ya dijo nuestro apóstol, como nosotros queremos, ¿verdad? Nosotros queremos a veces situaciones fáciles,
pero la prueba a veces tiene otra manera de salir de ella. La respuesta de Dios es no. Aguántate. Aguántate, sí, que por ejemplo al apóstol Pablo le dijo, ¿va? Bástate mi gracia. Así es. ¿Verdad? Bástate mi gracia, y Pablo tuvo que caminar con esa prueba, con ese aguijón en su carne, ¿verdad? Así es. Y así caminó en muchas pruebas. Por eso él escribe, como ya lo dije, a los romanos en el capítulo 5, y dice que la prueba produce paciencia. Pero la paciencia, mire apóstol, qué interesante, la paciencia dice que produce esperanza. Amén. Y esa esperanza es una esperanza de vida eterna. Amén. Mire, qué tremendo. Qué lindo. Entonces eso es hermoso, porque con la diferente prueba, el apóstol Pablo tenía esa prueba, ese aguijón en su carne, pero él tenía paciencia y la esperanza de la vida eterna. Amén. Entonces él caminó toda su vida confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Amigos y hermanos, damos gracias a Dios por este interesante tema. Gracias a todos nuestros amigos y hermanos que están viendo y escuchando este programa. También te invito a que lo compartas con todos tus amigos, con todos tus contactos en tus diferentes redes sociales. Un saludo muy especial a nuestro hermano Maynor Gómez, a Ida de Gramajo, a Carol de Lícer, a Carla Porras, a Darwin Gramajo y a Andrea Lemos, y a todos sus amigos y hermanos que verán la retransmisión en diferentes horarios dentro de Guatemala o fuera de Guatemala. Que la paz del Señor y la fortaleza del Espíritu Santo esté con ustedes. Estás pasando un momento de dificultad, de estrechez, confía en el Señor. Si por tus propias tentaciones o por tus propias concupiscencias te has alejado de Dios, hoy es el día para volver al camino del Señor. Dios está esperando. Él es un buen Padre. Él puede sanarte, darte vida y darte vida eterna. Acércate a través de Jesucristo. Cambia tu forma de ser, de vivir, y el Señor te recibe como un día nos recibió a nosotros. Hermano George de Lícer, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Sí, apóstol, muchas gracias. Y yo quiero compartir con todos los que están viendo este programa, Yo y mi casa, y con los hermanos, familias que lo van a ver, algo interesante. Después de nosotros, superado las pruebas, la prueba cualquiera que haya sido la prueba en la cual nosotros hemos sido valientes, el Señor nos ha fortalecido y hemos superado esa prueba. Quiero compartir, apóstol, con todos, que la verdadera prueba nos ayuda a entender y conocer a quién verdaderamente amamos y quiénes verdaderamente nos aman. Y otra conclusión que quiero hacer es que las pruebas nos demuestran, apóstol, lo que verdaderamente nosotros necesitamos para vivir. Amén. Muchísimas gracias, amigos y hermanos. Que Dios los bendiga. Soy Jorge Mario Reyes. Hasta la próxima. Iglesia Yeshua Palabra y Poder presentó Yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa, un programa para toda la familia.